Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Dios le bendiga una vez más en el amor de Jesucristo. La paz del Señor siga reinando en vuestros corazones. El hermano Eliud Espinosa Díaz, nuevamente. Seguimos con la mirada al libro de los Hechos y agradecemos las respuestas y las reacciones que estamos recibiendo a base de esta enseñanza y de la enseñanza o del enfoque en el leccionario de las escuelas bíblicas semanales. El Señor les bendiga con abundancia. Relacionado al libro de los Hechos, terminamos la ponencia pasada hablándoles sobre la fe y sobre la predicación. Y terminamos diciéndoles que en la función necesariamente tenemos que balancear la honra a Dios, darle la honra debida a su nombre. Y entonces pues les presentamos cómo tanto Felipe como Jesús y Pedro presentaron el Evangelio de Jesucristo, donde hubo la prédica, hubo fe, hubo palabra incluida, hubo bautismo y hubo decisión o entrega. Les dije que en el día de hoy pues concluíamos o comenzábamos la conclusión, si no nos da el tiempo de terminar, en cuanto a la mirada al libro de los Hechos. Este relato de Lucas en Hechos termina con Pablo en la cárcel de Roma. El versículo final del capítulo 28, o los versículos finales, el 30 y el 31, establecen que Pablo queda en Roma preso, pero en una casa alquilada, donde recibía a todos los que venían y que continuó predicando y enseñando sin impedimento. Si Lucas lo dejó así en Roma intencionalmente o no, lo desconocemos. Lo que sí nosotros sabemos es que ello da lugar a entender que el trabajo de Pablo continuó con la efectividad acostumbrada. El mensaje del Evangelio de Cristo no se detuvo. Surgen las cartas de la prisión, surgen instalaciones ministeriales como Tito y Timoteo, y la organización completa de las iglesias como base para la continuación del nuevo comienzo en la historia de la salvación, que les dije que ese nuevo comienzo es la iglesia de Jesucristo. También les dije que en el uso de las llaves, Pedro las usó 3 veces y entonces Pablo entró por esa puerta y organizó y estableció las iglesias. Es por medio de Cristo y el Espíritu Santo que surge entonces una nueva raza. En el Antiguo Testamento se hace distinción entre las naciones y el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento ambos forman una nación nueva. Y en Hechos se presenta a la iglesia como una sola unidad, un ente, un entero. Y esa unidad de la iglesia se fundamenta en el Espíritu Santo, no en creyentes particulares. Cotégelo, Efesios 4, del 4 al 6. Así que esa unidad de la primera iglesia no es algo que debamos hacer, se da por hecho en este tiempo. Si la iglesia no está unida, un reino dividido, o un reino no puede estar dividido entre sí, porque no va a funcionar. La Biblia es el gran unificador del pueblo evangélico de hoy. Y sobre esa posición era la enseñanza de los apóstoles. Lo puede verificar, capítulo 2, versículos 42 al 47, capítulo 4, versículos 32 al 34
capítulo 11, versículo 29. La unidad de los creyentes halló su expresión en las reuniones de la iglesia que se hacían por los diferentes lugares. Cotégelo. Capítulo 2, 46, capítulo 4, 24 al 31, capítulo 12, versículo 5, 13, del 2 al 3, 20, 36 y 21, 5. En esos lugares se predicó la palabra. Capítulo 11, 23 al 26. Oraron juntos. Capítulo 2, 42. Partieron el pan juntos. Capítulo 27. Además, consideraron juntos las preguntas importantes que le surgían en el desarrollo de la iglesia. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 13, versículo 15. Y capítulo 15 en su totalidad. Se ponen en práctica los oficios que el Señor ha legado a la iglesia. Apóstoles, eso lo consiguen en el capítulo 4:33 y el 5:32, el 6:6 y el 9:15. Profetas, capítulo 11:27 y 13:1. Maestros, capítulo 11:26 y 13:1. Evangelistas, capítulo 6:10 y 8:5. Diáconos, capítulo 6:3, ancianos y obispos, capítulo 20, versículo 17 y capítulo 20, versículo 28. La iglesia se preocupó por la pureza de su testimonio. Capítulo 5, del 1 al 11, capítulo 6, del 1 al 5, capítulo 8, 20 al 23. La iglesia, en todos estos cuidados, era un testimonio vivo de la vida del Señor y la obra del Espíritu Santo. Lo confirma 1 Tesalonicenses 1:8. Una iglesia sana refleja la autoridad que tiene por medio del testimonio vivo de Jesucristo y por los nuevos nacimientos que surgen. Como cuerpo de Cristo es invisible, pero los efectos del cuerpo de Cristo aparecen y se reflejan en el lugar donde la iglesia se reúne. Es por eso que en este tiempo Cristo llega a ser visible a través de la iglesia. Capítulo 13, versículo 1. En Antioquía, te lo va a ver, capítulo 2, 42 y 8:1. En Jerusalén, capítulo 20, 17. En Éfeso y en el capítulo 16, versículo 5, se surgen las iglesias. La iglesia o las iglesias se relacionan entre sí, intercambiaron cartas, mensajes y otro tipo de comunicación. Verifíquelo, capítulo 15, 25 al 27, 16, 4 y 18, 27. Y no es ajeno a nosotros, interactuamos, iglesias unas con otras, concilios unos con otros y distintas congregaciones. Y esa relación no fue por medio de ninguna organización. No encontramos organizaciones en el libro. Verifique Hechos 8:4. Fue por la dirección del Espíritu Santo. Lamentablemente, y disculpen la expresión si es fuerte, pero lamentablemente ya no hay iglesias locales sin maleza. No obstante, el poder del Espíritu Santo las mantiene en pureza. Cotégelo, 1 Juan 2:19. Los que salen es porque no son iglesias. Si lo fueran, permanecerían. El poder de una iglesia depende del número de creyentes nacidos de nuevo y de la manera en que estos se dejen guiar por el Espíritu Santo. Recuerde esto siempre. Avivamiento es cuando se aumenta el número de creyentes entregados al Señor. No es tener mucha gente dando brincos, dando saltos o presentando espectáculos. Una iglesia se sale del centro cuando Cristo ya no es el centro de esa iglesia. Y eso está bien claro en el libro de los Hechos. Desde que comenzó la iglesia hasta hoy día, el diablo está tratando de destruirla. Le dirige a ella todo su ataque. El odio de Satanás responde a la intimidad que la iglesia
ha logrado con Cristo. Antes de la venida de Cristo habrá sufrimientos. El diablo siempre va a encontrar instrumentos de odio para realizar su trabajo. Inicialmente fue el pueblo de Israel, luego también los gentiles que perseguían a los que predicaban el evangelio. Acuérdense que Pablo incluso en Éfeso por poco lo matan, lo tuvieron que sacar a escondidas. Desde el principio el camino de la iglesia ha sido trazado con sangre, pero mientras más se persigue a la iglesia, más crece. Y le voy a dar ese detalle en el libro de los Hechos. Le presento la persecución y la consecuencia. Persecución, Hechos 4:17. Consecuencia, Hechos 4:31. Verifíquelo. Persecución, Hechos 5:18. Consecuencia, Hechos 5:32. Persecución, Hechos 7:54 al 56. Consecuencia, Hechos 7:59. Persecución, Hechos 8:1. Consecuencia, Hechos 8:4. Persecución, Hechos 12:1. Consecuencia, Hechos 12:24. Persecución, Hechos 13:45. Consecuencia, Hechos 13:49. Persecución, Hechos 14:4 y siguiente. Consecuencia, Hechos 14, del 7 al 10. Persecución, Hechos 14:19. Consecuencia, Hechos 14:21. Persecución, Hechos 16:20. Consecuencia, Hechos 16:32. No les leo la cita porque nos tomaría mucho tiempo, por eso se las doy de esa manera. Y hay unas variadas citas adicionales, pero creo que con esas es suficiente para que ustedes vean que cada vez que hubo persecución, hubo una consecuencia de crecimiento en la iglesia. La enemistad de los judíos contra la iglesia creció de tal modo que excomulgaron a Pablo, capítulo 21 y 22 de Hechos. La hechicería y la idolatría trataron de derribar la iglesia. Hechos 13 del 8 al 11, 19, 14 al 20 y 19, 23 al 24. Solamente el poder de Cristo puede hacer algo contra estos espíritus malignos. Coteje capítulo 16, versículos 17 y 18. El poder de Satanás se evidenciará en una congregación donde él domine los corazones de esos creyentes. Capítulo 5, versículo 3, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira. Capítulo 8, 18. Pero siempre será vencido por Jesucristo. Y este dato, aunque no lo tengo aquí, se lo doy. Recuerde esto siempre. Satanás va a tener sobre usted el poder que usted le otorgue. Y eso encierra a la iglesia. Pero Dios y Cristo van a tener sobre usted el poder que usted le otorgue. Y eso también encierra a la iglesia. A quien más usted le otorgue el poder, dominará en su vida. Así que desde el punto de vista exterior, parece ser que en la historia la iglesia es derrotada por Satanás. Pero es precisamente de esa supuesta derrota que sale el triunfo de Dios. Terminamos esta mirada al libro de los Hechos diciéndole: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es promesa de Dios registrada en Mateo 16, 18. La paz del Señor sea con todos. Y espero que esta mirada al libro de los Hechos les sirva de ayuda en su formación ministerial. Dios les bendiga con abundancia y recuerde, nos haría mucho provecho sus reacciones y comentarios.